Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM. Es una alegría estar aquí en este tu programa, Que Viva la Familia. Bienvenidos a este otro domingo más, junto con todos ustedes aquí, junto a Padre Víctor y Marta, que les acompañan. Padre Víctor, buenos días. Buenos días a ti, Marta. Buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Marta, un placer, otro domingo más. Asimismo, otro domingo más, y nos estamos entonces acercando ahora, en este tiempo, al tiempo de Cuaresma. Para ello hablábamos antes de comenzar con el programa de exactamente de eso, de cómo ya se nos está acercando la Cuaresma. Yo sentía como que tardaba en llegar. El año pasado fue mucho más antes. Y padre me decía pues que este año va a ser un poquito más larga de lo normal. Y fíjense que pues siempre tratamos de todos los años, aunque es algo que ustedes ya conocen, todas las personas, ¿verdad? Especialmente los que hemos sido criados en la Iglesia Católica, sabemos lo que es la Cuaresma, hemos vivido la Cuaresma, la hemos vivido por muchos años, eh, y sabemos lo que es, ¿verdad? Y cada año, Padre y yo, a pesar de que sabemos, de que ustedes ya saben lo que es la Cuaresma, siempre buscamos un tema que esté bien relacionado a este comenzar de este caminar, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra iglesia está dividida en diferentes tiempos y este es otro de los tiempos que está, todos los tiempos de la iglesia son llenos de ricos, están ricos en gracia, eso lo sabemos. Pero este tiempo de Cuaresma, al igual que lo que es la Navidad y el Adviento, que lo habíamos mencionado anteriormente, Padre y yo, son como que esas gracias se multiplican por mucho más, ¿verdad que sí? Digo, por lo menos a mí me encanta pensarlo de esa forma. Sí que es un tiempo de caminar juntos como iglesia y como pueblo, pero también de ese caminar que aunque vamos juntos todos, es un caminar individual al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos todos, pero al mismo tiempo individual, porque ya es mío, de ese encuentro mío personal con Jesús, con nuestro Dios uno y trino. Y, y yo sé que ustedes ya conocen, pero le pregunto a Padre, ¿verdad? Porque yo sé que siempre Padre nos da luz en el camino cuando estamos así todos confundidos. Y muchas veces Padre nos ha comentado, ¿verdad? En programas anteriores de cómo a veces a nosotros se nos cuesta la vida de fe. Y Padre ya nos ha explicado cómo hacerlo. Fácil. Así que por lo tanto, cuando llega el tiempo de Cuaresma, es como que vuelve otra vez esta batalla espiritual de cómo podemos llevar a cabo la Cuaresma, de cómo vivirla cada año mejor, porque es lo que yo sé que siempre, ¿verdad? Para Visto, ya le hemos enfatizado de que cada año asegurarnos de vivir una Cuaresma mejor, porque no sabemos si es la última. Y aunque usted diga, ay, Marta, por favor, qué pesimista. No, es que esa es la ley de vida, ¿verdad, Padre? ¿O no es? Eso Esa es es la así. norma, eso es lo único seguro en esta vida. Por lo tanto, y hay que verlo con naturalidad, pero sí estar preparados, definitivamente estar preparados. Y eso es algo que los sacerdotes siempre no los hablan. Por lo tanto, Padre, nos acercamos ahora a la Cuaresma y yo sé que tal vez comenzamos con nuestras batallas espirituales, nuestras luchas, hasta comentábamos fuera del aire, tú y yo, de cómo las personas a veces nos traumamos porque si el viernes me comí la carne, porque no era que tenía que comer carne, o porque hice esta promesa para la Cuaresma, o voy a hacer esta penitencia y no la cumplí. Y yo sé que empiezan esas batallas espirituales de cada persona, por eso decía que aunque caminamos juntos, es también individual por esa parte, ¿verdad? Que hacemos esa penitencia tan personal que a veces la compartimos. Mira, es que yo estoy haciendo esto, a veces simplemente no la compartimos. ¿Cómo podemos vivir esta Cuaresma de hacer de ella una mejor Cuaresma, un mejor tiempo para nosotros y para la familia, que también lo vivimos en familia, ¿no? Claro que sí, pues primeramente, ¿verdad? Un saludo nuevamente a todos los radioescuchas que se conectan fielmente, Marta, y a ti, otro domingo más. Estamos ahí, Aquí, Marta, llegó el momento tan esperado. Estamos así a ley mismo. de nada, de algunos 3 días para comenzar el tiempo de la Cuaresma. Comentábamos fuera del aire, ¿verdad? Que se veía tan lejano este año, Ajá, ¿verdad? El tiempo de la así mismo. Cuaresma. Pero así de lejano como se veía, así de rápido llegó. Así que el miércoles, con el favor de Dios, comenzamos este peregrinar, este camino
que la iglesia nos invita a caminar en un proceso propiamente, ¿verdad?, de conversión. Ujú. Y es un momento importante, Marta, porque como todo proceso de conversión, pues nos invita a nosotros a hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y a la Claro. vez de esa autoevaluación sacar algún propósito. Yo digo que la cuaresma viene hacia nuestro encuentro para que nosotros podamos hacer un propósito de cambiar algo en nuestra vida, hacer algún tipo de ofrecimiento, que podamos tal vez reforzar algunos aspectos de nuestra vida espiritual que a lo mejor necesitan ser atendidos o a lo mejor no lo hemos atendido con la rigurosidad que esto conlleva y el tiempo tal vez de la cuaresma pues nos provee ese tiempo de gracia y de bendición. Tenemos también dentro de este mismo tiempo, este año 2025 también estamos viviendo el año, ¿verdad?, de Jubileo de la El Esperanza. año de jubileo. También, Ujú. pues eso nos da, Marta, también un empujoncito, ¿verdad? El tiempo del Jubileo de la Esperanza vamos a tener durante todo este año, ¿verdad? Pues acceso a las indulgencias plenarias, tenemos los templos jubilares con los cuales Ujú. podemos ganar, ¿verdad?, esas indulgencias plenarias, que no es otra cosa que son esas acciones que van hacia esos vestigios que dejan los pecados confesados, pero que siempre dejan esa basurita por ahí y que nos ayudan. No tan solo lo podemos ofrecer por nosotros, sino también lo podemos ofrecer por alguna otra persona Ujú. Claro, particular. exacto. Que yo creo que este año entonces se proyecta como un año positivo para nosotros poder crecer también en nuestra fe. Pero Marta, uno de los temas o de las realidades más complejas dentro de la cuaresma y dentro de la cuaresma, fuera de la cuaresma, en la vida propiamente de la iglesia, es el tema de la oración. El tema de la oración es un tema que está altamente ligado a nuestra relación con el Señor y a nuestra vida de fe. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces nos empezamos a preguntar cómo vamos a trabajar nuestro aspecto de fe, cómo vamos a mejorar nuestro camino de fe, cómo vamos a modificar o qué hacer para mejorar también mi comunicación con Dios a través de la oración, cómo voy a hacer las cosas, ¿verdad? Porque son preguntas que surgen normalmente. Con el tema de la oración también se confunde el rezar con el orar y empezamos a decir, Ujú. Padre, es que yo rezo Sí. mucho y yo suelto un rosario, cojo otro y hago el de la preciosísima sangre y hago el de la divina misericordia y rezo el rosario y todas estas cosas. Y la gente tiende a confundir estos aspectos que Ujú. aunque ambos están intrínsecamente ligados, pero ¿verdad? El tema de la oración es más la comunicación personal que yo puedo generar con ese Dios creador. Y entonces tenemos un grave problema, porque rezar, tú sigues una instrucción, tienes algo mejor, una estampita con una oración, el Ujú. rosario, sabemos que el que no lo sabe rezar, pero existe, ¿verdad?, escrito la manera de Ujú. hacerlo y pues uno lo aprende a hacer. Pero el tema de la oración, ¿verdad? Pues es un tema más complejo. El tema de la oración también, Marta, está altamente ligado a nuestra vida espiritual y sabemos que todo aquel que decide seguir al Señor en libertad, pues te va a venir la batalla, o sea, te va a venir el combate, no estamos exentos. Yo esto lo repito mucho y aquí lo hemos repetido durante hasta la saciedad, de que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, pues detrás de ese seguimiento hacia el Señor también vendrán las batallas, las tentaciones, Las pruebas, las claro, pruebas definitivo. que vienen por ahí y que la gente me dice, Padre, ¿y cuándo acabará esto? Pues lamentablemente la contestación es el día que nos vayamos 7 pies bajo tierra o nos vayamos a encontrarnos con el Señor. Mientras estemos vivos, esa batalla estará. Por ende, la vida espiritual es un combate, es una batalla. La escritura, Marta, también nos deja bien claro, en el libro del Eclesiástico, nos dice claramente, el Eclesiástico es un libro llamado un libro también que es un libro de sabiduría, por consiguiente yo lo utilizo mucho porque me encanta, porque nos deja ver claramente cómo en el tiempo, ¿verdad? Todavía lo que se decía en aquel tiempo nos aplica hoy. Todavía aplica. Ujú. ¿Qué dice el Eclesiástico, Marta? Dice, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Por consiguiente, no existe un seguimiento de Jesús sin Sin una pruebas. prueba que vaya detrás de esa decisión personal de seguir al Señor. Y dice, y en esa batalla los enemigos son esencialmente tres.
el diablo, la carne y el mundo. Son las tres claves, o sea, o los tres, Ujú. las tres tentaciones, Marta, más frecuentes. ¿Verdad? El diablo te ataca por la carne o por el mundo. Casi Ujú. siempre por los placeres o por el dinero, los egos, etcétera. Entonces, es una batalla espiritual que constantemente en la vida de cristiano tenemos que aprender a lucharla de una manera eficaz y para eso nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Bien habilidosos. ¿Por qué habilidosos, Marta? Porque el diablo, nosotros tenemos que pasar la página. Y esto lo digo haciendo así porque es que la verdad, porque es que todavía, Marta, yo pienso que nosotros pensamos en el diablo con tentáculo, con el tridente, con los cuernos, con el jabo, y no nos damos cuenta que el diablo no entra, el diablo es otra cosa. Él entra a nuestra vida a través de las tentaciones, a través de las cosas que nosotros podemos palpar, y no necesariamente tú te vas a encontrar con el diablo para una pared, o sea, te lo vas a encontrar en tentaciones. Y esas tentaciones, pues obviamente, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que ser habilidosos para reconocer las tentaciones y tenemos que ser persistentes en nuestra decisión de seguir al Señor y de formarnos, ¿verdad? Es una batalla que tiene que durar lo que tiene que durar y dura la vida porque las tentaciones La estarán con vida, nosotros hasta allá. hasta lo último. Entonces, parte de la batalla espiritual constante es luchar por un crecimiento auténtico en nuestra vida de oración. O sea, si yo quiero batallar contra las tentaciones, quiero batallar y tratar de mantener una vida próspera, de santidad, etcétera, yo tengo que fortalecerme. Y esto es un término, Marta, que es importante que los radioescuchas, ¿verdad? Lo entendamos. La oración hay que ejercitarla. De la misma manera que yo me ejercito yendo al gimnasio porque quiero tener músculo y a lo mejor las primeras 2 o 3 semanas estoy que salgo del gimnasio y me duele hasta el alma porque el músculo no está acostumbrado, pasa Ajá, por estas ¿cierto? cosas, etcétera. Pues de la misma manera, ese cansancio se refleja en la oración. Ujú. Cuando tú estás comenzando y mientras no tienes la consistencia y no has creado el hábito, cuesta. Por eso es importante no ceder ante la tentación de, ay, estoy cansado, no, tenemos que buscar la manera de crear ese hábito. Por eso es un crecimiento auténtico en nuestra vida de oración y es constante. Dice, ¿verdad? Rezar puede parecer sencillo, pues se puede hacer en cualquier momento y circunstancia. Sin embargo, la experiencia de multitud de cristianos es que siempre parece que existen obstáculos que impiden adentrarse en la oración de una manera auténtica. Tenemos muchos distractores, Marta. Distractor, eso mismo es. Ujú. Mira, el primer distractor, y lo hablaba yo hace un rato atrás en una de las reuniones que tenía, o sea, nosotros hemos perdido la capacidad de hacer silencio. O sea, vivimos Cierto. en un mundo con tanto ruido Bien ruidoso. Ujú. que nosotros que creemos que para poder impactar es quien más ruido hace. Y a veces digo que no es quien más ruido hace, sino quien más silencio hace. ¿Verdad? El que gana la batalla de la oración y el combate espiritual no es el que más ruido hace, es el que más silencio hace. Ujú. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de adentrarnos en un espacio donde yo busque ese silencio interior. Tengo que apagar ese ruido externo que tal vez no me permite escuchar e identificar la voz de Dios. Hay tanto ruido afuera que uno puede hasta confundir la La realidad, voz de él. Ujú. la Sí, voz de Dios con otra realidad. exactamente. Entonces, Marta, haciendo esas búsquedas así que nosotros hacemos, encontramos este escrito, ¿verdad? De el padre Ed Broom, que nosotros lo hemos tenido, hemos tocado material de él ya en varias ocasiones aquí en el programa, que es un oblato de María Santísima y él obviamente nos va a dar 15 ideas o 15 consejos para nosotros poder trabajar y reforzar el tema de la oración y, ¿verdad? Crear ese hábito positivo, ¿verdad? Y como les dice él, para poder batallar la verdadera batalla espiritual, ¿verdad? Fortalecer la vida de oración. Entonces, Marta, vamos a ir sobre esos breves consejos. Vamos a ir a los primeros antes de irnos a hacer la primera pausa. Pero Ujú. fíjense, un primer consejo que él nos da, que parece hasta obvio, Marta, reconocer la importancia de la oración. O sea,
yo a veces me pregunto, No lo entendemos, a veces ni lo pensamos. pero yo me pregunto, Marta, ¿tendremos la necesidad de nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, los que seguimos una vida de fe, que alguien me recuerde que la oración es Es importante? importante. Y la contestación parece hasta obvia, pero es la realidad. Sí Sí, necesitamos que se nos sí. recuerde. Ujú. Nos dice él, es fundamental convencerse de la importancia de la oración para la conversión, la santificación y la salvación eterna. Lo que dice, fíjate qué bonita esta comparativa, analogía que él hace, dice lo que el aire es para los pulmones, así es la oración para el alma. Claro. Por eso, sin oración, el alma se marchita. Pero tenemos que reconocer que la manera de la cual yo me comunico con mi Dios creador, con el Dios que me creó, con ese Dios Padre amoroso, misericordioso, cercano, capaz de transformar mi vida, es dialogando con Él. Y la manera de dialogar se manifiesta a través de la oración. De la oración. Entonces, tengo que reconocer que si es la manera, yo tengo que fortalecerme. Por ende, es algo importante, no es algo accesorio en mi vida, sino que tiene al contrario, que ser parte de mi rutina diaria, de los hábitos diarios, de lo cotidiano. Un segundo consejo que nos da él es definir qué es la oración. ¿Ves? Lo que yo te decía, porque nosotros a veces entramos en a utilizar esto de manera indistinta, o sea oración o sea rezar. Son dos cosas distintas. Pero el catecismo utiliza la definición de San Juan Damasceno que nos dice que la oración es la elevación de la mente y del corazón a Dios. Fíjense qué bonito. Nos dice que la oración es la elevación de la mente y luego el corazón a Dios. Falta cuánta lógica, y lo hablábamos fuera del programa antes de empezar la transmisión, de que la sociedad a nosotros nos dice sigue el corazón. Y lamentablemente por seguir el corazón seguimos las emociones, los sentimientos, y por eso tal vez se nos hace tan difícil. Sin embargo, fíjate lo que él dice, o dice San Juan Damasceno como una definición de lo que es oración. Dice elevación de la mente y luego del corazón. O sea, el corazón sigue la mente y no al revés. O sea, la fe es una decisión que yo decido poner, o sea, es una decisión yo seguir al Señor, es una decisión yo amar, es una decisión yo entregarme. Por consiguiente, si son decisiones, mi corazón sigue la decisión y no al revés. Entonces, fíjate, esto es importante, Marta, porque eso, después de otro programa lo hablaremos, pero esa es la raíz yo diría, del 90% de los problemas que tenemos en la sociedad de hoy. Nos dice él que Santa Teresa también decía que la oración es hablar de amistad con quien sabemos que nos ama. O sea, es hablar con un Dios de amor, con un Dios amoroso, con un Dios que nos espera, con un Dios que nos acoge. ¿Cuán profundo? ¿Verdad? Dice, esto es la oración. Estar con Dios disfrutando de su compañía. En esto, Marta, mientras me preparaba para el programa, me venía esta famosa frase que a la vez viene acompañada de esta imagen de yo te miro, tú me miras. ¿Qué dices? Nada, no digo Nada. simplemente te miro, tú me miras. O sea, ese pasar tiempo, pasan los esposos, Marta, ahora traspolando esta a la realidad. Hay esposos que simplemente se hablan y no dicen nada. Se miran, se contemplan, se toman de la mano, hacen algún gesto y ya eso es más que suficiente para transmitir esa realidad de lo que yo estoy sintiendo en el momento. Y cuán importante para nosotros entonces es que la oración debe partir de ese estar con Dios, ese sacar ese espacio para Dios, ese dejar que fluya lo que hay en mi corazón, en mi alma, ¿verdad? Para estar con Dios. Así que Marta, con eso ya hemos completado estos primeros dos puntos, vamos a hacer la pausa y cuando lleguemos de la pausa vamos a continuar con este tema que ahora es que se pone interesante. Como dice Padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, porque son 15 puntos que Padre nos va a compartir para nosotros ver cómo podemos ganar esta batalla espiritual y poder acercarnos más a la oración. Así que regresamos en breve, no te vayas, te esperamos aquí con nosotros. ¡Que viva la familia!
Regresamos a Que Iba la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo a todos aquellos que también se nos unen a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica y de la aplicación de Católica Radio. Es una alegría acompañarles otro domingo más aquí. Padre Víctor y Marta les acompañan en esta mañana. Y hoy, en este domingo tan hermoso que el Señor nos regala, porque cada día que Él nos da es un día hermoso de vida, es una nueva oportunidad, ¿no? Hablábamos, Padre y yo, en la primera parte del programa que nos estamos acercando a la Cuaresma, ya a ley de 3 días más o menos. Ujú. Así que, por lo tanto, pues ustedes ya saben que cada año, aunque ya sabemos que ustedes saben lo que es la Cuaresma, siempre buscamos algún tema que nos pueda motivar a seguir que cada Cuaresma sea una mejor Cuaresma que la anterior, que la podamos vivir con amor, con pasión, con devoción, y que eso nos ayude al propósito final, que es acercarnos cada día más a nuestro Dios, a un Dios que, como nos decía Padre, nos ama. Ujú. Así que hoy Padre nos comparte varias ideas de cómo nosotros podemos entonces acercarnos un poquito más. Y lo primero era reconocer la importancia de la oración, que muchas veces vivimos alejada de ella. O, como decía Padre, no le vemos la importancia, no entendemos que haya que hacerlo. Pero sí, ¿cuál es la importancia en nuestras vidas? Y definirlo. ¿Qué es la oración para nosotros? Y me encantó que Santa Teresa dice, nos decía Padre, que era hablar con una amistad, ¿verdad, Padre? Que era hablar como un amigo, con aquel que nos ama. Eso es así. Y imagínense qué cosa tan hermosa saber, como nos decía Padre, que somos, Padre recordaba una frase que me gustó mucho, no la había escuchado, que nos miramos, ¿verdad? Ujú. El que yo te miro, tú me miras. Me gustó mucho esa frase, Padre. Y es muy cierto, porque me hizo también recordar, ¿verdad? A mí misma, mi propia experiencia de vida con mi esposo. Y es cierto, a veces simplemente la mirada es suficiente. Y eso nos lleva entonces, Padre, a lo siguiente. Pues Marta, un tercer consejo que nos comparte el padre Ed Brum, Ujú. ya entrando en materia, es ponerte en presencia de Dios. Esto parece cosas obvias, ¿verdad, Marta? O entendemos propiamente que si vamos a orar y vamos Tenemos que a poner su tratar de presencia, comunicarnos con Dios, pues lo lógico es ponernos, ¿verdad?, en presencia de Dios. pero es lo más que nos cuesta. Pero San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, autor de los ejercicios espirituales, sugiere empezar la oración imaginando que el Señor mira a cada uno con amor. Si partimos de la premisa de la definición Qué anterior, hermoso. Ujú. ¿verdad? ¿Verdad? De hablar con ese Dios que nos ama, pues dice, pues tú tienes que comenzar la oración imaginando que estás con ese Dios que te ama, ¿verdad? Ponerte en su presencia, o sea, no estás hablando con alguien ajeno a ti, ni alguien lejano a ti, sino con alguien que te ama. Un cuarto consejo que nos trae, y ahora se va poniendo interesante, nos dice, Jesús es un ser personal. Marta, en estos días escuchaba una batalla por las redes sociales no voy a darle promoción, pero anyway, la gente cuando a lo mejor cuando la escuche sabrá de qué es. Pero la realidad es esta batalla que se daba donde decían que Dios era una idea o un ideal, que la fe se viera una idea o un ideal, como si nosotros estuviéramos mercadeando, no sé, algún postulado, alguna idea, un pensamiento, ¿verdad? Y eso creó una euforia por las redes sociales y salieron varios pastores a refutar que Dios no es una idea y todo lo demás. Y yo lo dejo claro. Jesús es un ser personal. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ujú. Nació, se encarnó, vivió, caminó, murió, resucitó y se quedó. Él no es una idea, no es un pensamiento, es una persona y está en medio de nosotros. Lo podemos ver, Real. lo Ujú, podemos sentir, ujú. lo podemos palpar. Pero entonces es importante reconocer, Jesús es una persona, es un ser personal. Santa Teresa de Ávila anima encarecidamente a contemplar la humanidad de Jesús. Fíjense esto, a veces contemplamos la persona de Jesús, tal vez hasta resucitado, a veces lo pintamos como esta figura angélica que está a la derecha del Ujú. Padre, pero fíjense lo que dice Santa Teresa de Ávila. Imaginar a Jesús en su naturaleza humana, cansado, sediento, triste, feliz, alegre, temeroso. O sea, una persona. Dice, desde este lugar de comprensión y empatía es bueno ofrecer nuestros pensamientos, experiencias, emociones y deseos. Él quiere una relación cercana con cada uno de nosotros. Por ende, Jesús es una persona y es bueno nosotros reconocer que Jesús
caminó, trabajó, vivió, es hijo, Ujú. es padre, es hermano, o sea, se cansa, o sea, Sí, padre, eso, sabes, cuando explicabas esa parte, pensaba que cuán bueno es poder leer los evangelios en ese momento, porque el evangelio te ayuda a poder ver claro, ese Jesús hombre, claro, ese hombre, esa persona, como tú le dices, ese Jesús persona. claro. Y es maravilloso cuando tú empiezas Ujú. a darte cuenta Definitivo. de que Jesús no es extraño a nosotros. O sea, Jesús no es nada extraño a nosotros. Jesús también en su vida, en su vida terrenal, y de hecho, cuando uno mira, lo contempla los evangelios y mira los evangelios, Jesús él fue perseguido, fue mancillado, hablaron mal de él, lo que hicieron tirar bajanco abajo, fue incomprendido. O sea, ¿cuántas cosas no le pasaron? Y digo yo, y se tiene que haber molestado, porque lo hemos visto también que se las molesto, y me imagino que se habrá Claro. enfermado Ujú. también. Así O sea, mismo. porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que es tan divino que pues, no padeció, pero no, él se encarnó en una humanidad. Y Es hombre padeció. en todo, igual a Ujú, nosotros, menos en el pecado. ujú, Entonces, ayuda el poder contemplar y comprender esa etapa, esa parte de Jesús para nosotros poder tener esa relación con ese ser cercano a nosotros que inclusive está presente en medio de nosotros. Quinto consejo que nos da el padre Brum, que también es muy también inclusive de la cuaresma, es utilizar imágenes sagradas. En la cuaresma usualmente a nosotros se nos invita a crear un espacio, un lugar, ujú, oración, ujú. un altar donde podamos poner tal vez alguna imagen, un crucifijo, algo que nos ayude a nosotros a que ese espacio se convierta en un espacio de oración. Entonces, alguna pintura, alguna imagen, algún icono, alguna estatua, dice, todas ellas pueden ser muy útiles en la oración. Ahora, nosotros tenemos que encontrar la imagen que realmente cautive nuestra mente y utilizarla para catapultarlo a lo más alto de vida de la oración. Fíjate, Ujú. Marta, cuando miraba esto, yo tengo muchas imágenes, tengo obviamente cuadros por todos lados, pero a mí siempre, y en la parroquia, me acompaña siempre un cuadro del Buen Pastor. Y es una imagen muy bonita, que está pintada encima de un cuadro de madera y unas cosas, Ujú. un arte muy bonito. Y yo cuando realmente inclusive en el presbiterio de la parroquia previa que estaba, yo lo tenía de frente. Cuando yo me giraba para escucharle la lectura del Evangelio, la proclamación del Evangelio, me quedaba de frente. Y a mí Ok. me ayudaba en muchísimo. Aquí en la parroquia donde estoy, pues no la tengo puesta, pero la tengo por ahí, ya próximamente la pondré porque me ayuda, ¿sabes?, a entrar en la dinámica de lo que estoy viviendo, Ujú, ¿verdad? Y las imágenes ayudan. Y entonces, el padre Bruno lo que hace es que nos aconseja que nosotros podamos identificar esa imagen que a lo mejor nos llama la atención. Puede ser de un santo, puede ser de la Virgen, puede ser de alguna escena de la de Biblia, la Biblia. mismo Ujú, Jesús. O sea, algo que nos ayude a nosotros poder sentir que en ese espacio, ¿verdad? Nos ayude. Sexto consejo, Marta, es algo que diría yo que hay que remarcarlo y hay que seguirlo remarcando. Va a salir en la cuaresma como una constante, es la importancia de la confesión. O sea, tenemos que aprender, hermanos míos, que nosotros estamos llenos también de nuestras cosas y necesitamos pasar por la confesión, necesitamos limpiar, ¿verdad? A veces dice el padre Brun, a veces la oración resulta difícil porque la conciencia no está en paz. Y es la verdad, Marta, cuando nosotros a veces estamos, tal vez o no hemos tenido eh, hemos cometido algún acto que a lo mejor no es bien visto, si a lo mejor hemos cometido un acto que a lo mejor pues, sabemos que es una cuestión de pecado, perdemos tal vez la vida de la gracia, pues es más difícil para nosotros entablar una oración porque inclusive nos sentimos, ¿verdad?, que la conciencia no está en paz. Y es curioso porque ujú. inclusive, Marta, lo tengo que decir así, cuando cometemos un error o cometemos un pecado, en vez de acercarnos, nos alejamos de Dios, Nos alejamos. Ujú. ¿verdad? Entonces, dice el padre Brum, para remediar esa inquietud de la conciencia es recomendable acudir a la confesión. Dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros estamos en estado de gracia y podemos mantener ese estado de gracia en nuestra vida, pues es más fácil mantener una comunicación con Dios.
¿verdad? Entonces, hay que volver a lo básico, como a veces repito mucho aquí en el programa, la rueda está inventada, no hay que inventar la rueda. O sea, Así mismo. y a veces las mismas herramientas, vivimos nuestra vida como si a veces necesitáramos herramientas distintas y la realidad es que las herramientas siguen siendo las mismas. Y una tan poderosa como lo es la misma confesión que limpia el alma y te da ese estado de gracia, pues es más fácil uno poder comunicarse con el Señor. Sí mismo, definitivo. Un consejo número 7, Marta, es leer. Leer. Ujú. Obvio. Hay que aprender a leer. Y no lo pensamos. Ajá. Santa Teresa de Ávila recomienda la lectura espiritual para educarse en el arte de la oración. Fíjate, qué cosa bonita. Ujú. Leer te educa en el arte de la oración. Dice ella misma, inclusive no permitía que entrara en el convento ninguna mujer que no supiera leer, porque lo consideraba una necesidad de la vida espiritual. O sea, tú quieres ser aspirante a monja, sí, tenías que saber leer. Tenías Si que no saber sabías leer. leer, ya tenías un problema serio. Ajá. Entonces, fíjate, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios debe ser una fuente primaria de oración, que eso viene también haciéndose eco a lo que tú decías ahorita. O sea, cuando estamos haciendo oración y podemos leer los textos, es más fácil identificarnos lo que estamos viviendo orando con Ujú. la escena y la imagen porque lo estamos leyendo. Exacto. Y cuando leemos, la mente se transporta. Claro. Yo le repito mucho a los feligreses que nosotros tenemos que meternos en la escritura como si fuéramos parte de ella. O sea, como si estuviéramos ahí como un espectador más dentro de la escena para poder extraer toda la riqueza de lo que es el mensaje bíblico. Claro. Y también para ir más o menos interactuando con la escena. Fíjate lo que dice el punto número 8 o el consejo número 8 que nos da el Padre. Y aquí entramos a hacer las distinciones. Hay que pensar el día rezando. Dice, San Marcos presenta un día típico en la vida pública de Jesús, resaltando el hecho de que se levantaba a rezar antes del amanecer. Dice, muchos de nosotros percibimos que la oración se retrasa o cuando se realiza alguna actividad previa o a menudo se omite o se hace mal. Para evitar que esto suceda, conviene entonces seguir el ejemplo de Cristo y dedicar a Dios los primeros momentos de cada día. Voy a recordar a un santo sacerdote de aquí de nuestra diócesis, a quien quise y amé mucho, Monseñor Herminio de Jesús. Monseñor Herminio de Jesús, que yo sé que muchos de los radioescuchas lo conocerán porque tiene una historia súper impactante dentro de nuestra diócesis. Ajá. Yo recuerdo que él fue profesor mío en el seminario y un día me dijo, Víctor, antes de que pongas los pies en la cama, en el piso, haz tus oraciones. Me decía, un sacerdote una vez sale por la puerta, no sabe con qué se va a encontrar. Y lo más probable es podrás terminar sin hacer tus oraciones. Entonces le decía, tú te levantas y antes de lavarte la boca, me decía, usted coja y haga sus Cierto. oraciones antes de poner los pies en el piso, porque cuando salgas, no sabes Claro. qué te vas a encontrar. Y decía, un sacerdote tiene que vivir su vida de esa manera, decía él. ¿Verdad? Y la realidad es que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, primero estamos consagrando también los primeros momentos del día a Dios y número 2, también nos estamos llenando de esa realidad de Dios en nuestra vida. Así que hay que rezar siempre tempranito en la mañana, esperando, ¿verdad? Antes de que nos coja el trote del día y dejemos para el final estas cosas. Ujú. Un consejo número 9, Marta, es que nos da él es pedir ayuda a Dios. O sea, todos somos mendigos, dice él. San Agustín afirmaba que todos somos mendigos ante Dios. Esto significa que realmente dependemos de él. Jesús dijo, sin mí no podemos hacer nada, pero también todo es posible para Dios. Ujú. Entonces dice, esto incluye entonces que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder propiamente, ¿verdad? Mirarnos dentro de esa consistencia, dentro de esa conciencia y tenemos que pedir esa asistencia a Dios. El punto número 10 o el consejo número 10 que nos trae propiamente el Padre Brum es pedir oración a otros. Fíjate, Marta, cuán importante. Pedir la oración a otros. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros Ujú. necesitamos propiamente de Dios y necesitamos de nuestros hermanos. Y orar unos por los otros, claro. Inclusive ahí nosotros también podemos entrar en el aspecto de que también tenemos que pedir
intercesión de los santos, tenemos que de la comunión de los santos, tenemos que buscar la intercesión de nuestra Madre del Cielo, tenemos que pedirle directamente a Jesús. O sea, hay que pedir la oración. No podemos vivir nuestra vida solos, no somos autosuficientes y no es suficiente simplemente con mi oración. Yo necesito que obviamente, ¿verdad? Otros también oren por mí. Un consejo número 11, que también parece obvio, Marta, buscar un lugar sagrado. El espacio que tú hablabas. Espacio sagrado puede ser en tu casa, puede Ujú. ser preparando un espacio, pero también tenemos el lugar sagrado por excelencia, que es la iglesia. Entre el sagrario. Y a veces nosotros pasamos por frente a la iglesia, a veces pasamos por frente a la iglesia y está abierta. Y podemos aprovechar ese espacio o ese momento. Yo en estos días promovía 15 minutos. Le decía a la gente 15 minutos con Jesús, que no es otra cosa que bajarte del carro, arrodillarte frente al sagrario o frente al Santísimo si estás puesto, rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria y levantarte e irte para tu casa. Yo le decía, no te toma 15 minutos hacerlo. Por consiguiente, Cierto. estamos en ese proyecto, ¿verdad? De buscar ese lugar sagrado, que él lo une precisamente con eso, el punto 12, rezar frente al sagrario. Dice esto, Marta, y lo voy a leer tal cual porque es importante. Dice, el venerable Fulton Sheen, dice, era famoso por promover la hora santa diaria, la hora del poder, decía, delante del Santísimo Sacramento. Rezaba esta hora santa todos los días de su vida y así fue un gran instrumento para llevar al reino de Dios por todo el mundo. Wow. Marta, hay parroquias donde el Santísimo está expuesto todos los días. Todos los días. Hay parroquias inclusive que lo tienen todo el día, Ujú, que es lo que le llaman exposición perpetua. ujú. Entonces, si nosotros reconocemos que hay un lugar donde está Jesús sacramentado, ¿dónde voy a ir? A Jesús sacramentado. Exacto. O sea, era lo que yo le decía a la feligresía en estos días, se lo comentaba, yo le decía, pues no es lo mismo rezar en el... Dios es omnipresente, es Y omnipotente, está en todas es partes. omnisciente, Él está en todos lados. Está bien que tú puedas rezar mientras vas en el carro, está bien que tú puedas rezar debajo del palo de mango, porque Dios te va a escuchar. Donde quiera. Ujú. Pero no es lo mismo No. ante su presencia, Sí. sacramentado. Así que, hermanos míos, en la Cuaresma hagamos el ejercicio de La buscar práctica. pasar Ujú. más tiempo frente a la custodia, pasar más tiempo frente al sagrario, pasar más tiempo de oración. Número 13, o consejo número 13, ya estamos casi terminando. Marta, buscar un director espiritual. Nosotros no nos podemos guiar solos. Todos necesitamos alguien que nos guíe. Qué bonito cuando yo digo, estoy metido en una tormenta, pero no me tengo que preocupar por ser el capitán, porque alguien va por ahí para abajo, yo simplemente me siento y confío. Y yo creo Ujú. que la dirección espiritual es algo bien importante. O sea, la vida espiritual no está hecha para recorrerla solo, nos dice. Solo. Definitivamente. Dice, Jesús caminó con sus discípulos, por tanto, todos deben buscar un acompañante espiritual. Entonces yo creo que ahí propiamente es que nosotros tenemos que caer en esta realidad. Un punto número 14, Marta, es importante vivir en la presencia de Dios. Fíjense ustedes, vivir en la presencia de Dios es un elemento clave para crecer en la relación más profunda con Dios. Es vivir consciente de su presencia en todo tiempo y lugar. San Pablo en Atenas citó a un poeta en su época que decía estas palabras: en ti vivimos, nos movemos y existimos. Entonces es importante para nosotros vivir siempre reconociendo esa presencia de Dios. De Dios. Y el punto número 15, nunca rendirse, Marta. Yo creo que ese no hay que explicarlo mucho. Ajá. Hay que ser persistentes Y perseverantes. y perseverantes en nuestra vida de fe. Comencé este programa diciendo propiamente, ¿verdad? Que como nos tenemos que ejercitar, pues el que se ejercita, pues los primeros meses siempre va a ser un poco difícil en todos los procesos, pero yo creo que en la oración nos va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros lo hacemos de la manera correcta, llegará el momento en que lo haremos parte de nosotros, ya no tendremos que ejercitarnos necesariamente, sino que lo haremos parte de la vida. Entonces, ahí tienen 15 puntos, 15 consejos que nos trae el padre Ed Brun para que comencemos entonces, Marta, no tan solo a fortalecernos en el combate espiritual, sino que empecemos con el pie derecho de la Cuaresma, que En ya la Cuaresma.
aparte de unos días para comenzar con ello. Eso es así. Gracias, Padre. Como dice Padre, miren, los invitamos que puedan tomar estos 15 puntos, los discutan como familia, se motiven unos a otros a cómo trabajarlos, a cómo, tal vez algunos que se le hacen más fáciles que otros, tal vez algunos que usted quiera insistentemente, como por ejemplo, tal vez usted está buscando qué puedo hacer durante esta cuaresma, que me cueste un poquito más de esfuerzo, pues mira, la visita al Santísimo, 10, 15 minutitos todos los días, o por lo menos, qué sé yo, un día a la semana, usted póngase ese espacio, como nos sugería Padre, ese espacio en su hogar, les invitamos a hacer un espacio donde usted todas las mañanas me acerco y hago mi oración. Y saben, cuando Padre hablaba, entre los dos puntos que él mencionaba sobre el de leer y el de las imágenes, y eso me llevó a recordar, yo hice los talleres de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga, y esas son dos formas de las oraciones que él promovía. Él decía que dos formas de orar, una forma de ella de orar era coger una imagen, mirarle y qué te dice, a qué te lleva, a qué te, ¿verdad? Y tú desarrollar de ahí una oración con Dios, porque es personal. Recuerden lo que nos decía Padre, Jesús es bien personal, es una persona. Y la otra, leer, porque ¿qué me dice la lectura? Y eso es algo que no solamente Padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, decía, muchos sacerdotes lo escuchamos que nos dicen, cambia el nombre que está ahí, pon el tuyo. ¿Qué te dice Dios en la Biblia a ti cuando tú pones Marta? ¿Qué te dice Marta? ¿Qué le dice a Padre Víctor? ¿Qué le dice a José? ¿Qué le dice a María? Ponga su nombre ahí. Y esa es otra forma de orar. Coja la palabra, vamos en cuaresma, vamos a aprovechar los evangelios, a sacarle el mayor provecho posible. Así que esa es la tarea que van a tener para esta cuaresma ustedes, sentarse en familia, hablar de cuál va a ser esa mejor técnica que podemos utilizar, cuáles de todos estos pasos los podemos ir llevando poco a poco para que los vayamos haciendo parte de nuestra vida, para que la oración, no solamente rezar, recuerden que Padre nos explicó al principio la diferencia entre rezar y orar, así que ese rezar que hacemos tal vez diario se pueda convertir en oración de acción de nuestras vidas diarias, todo el tiempo, en todo momento, y que pueda llevarnos entonces a poder vivir con ese Jesús que es una persona que vive con nosotros y camina con nosotros. Así que les deseamos, ¿verdad?, que tengan una bendecida semana. Hemos lamentablemente llegado al final del programa. Tienen tarea para toda la cuaresma, así que vívalo. Compártanos también después por ahí, a través de nuestro correo electrónico, cómo lo está viviendo, cómo le ha ido, en familia, individual, pero póngase esa meta en esta cuaresma para poder vivirla mucho mejor. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerden que los esperamos el próximo domingo como siempre y que si tú tienes algún comentario, algún pensamiento, algo que te gustaría consultar con nosotros o comentar, te puedes comunicar con nosotros al 787-651-2000, extensión 280, o a través de nuestro correo electrónico que iba a la familia @pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerda que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.